Muy bien, señores, estamos ya en La Huella Periodismo Ciudadano. Y como sabemos todos, es un año de elecciones nacionales. La Argentina va a elegir una continuidad de modelo o no, no lo sabemos, el día 26 de octubre. ¿Qué suele suceder? Hay mucha gente que todavía no sabe bien cuál es el proceso eleccionario. En 8 provincias se van a elegir senadores nacionales. Una de esas es Salta, donde deberemos elegir 3 senadores nacionales y 3 diputados nacionales. En el caso de los diputados nacionales van por la ley DONT, o sea, el proporcional. En el caso de los senadores no, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, tal como marca la propia Constitución Nacional. Acá se presentaron ya un partido político y 3 frentes que son los que van a disputarse los votos en Salta. Uno de ellos es la Libertad Avanza, que es partido político, y después está el Frente Patria, Fuerza Patria, que en este caso lleva la candidatura mayor de Juan Manuel Urtubey a senador nacional. El otro frente, que se llama Partido de la Victoria, lo lleva a Sergio Leavi como candidato a senador nacional. A su vez, él es actual senador nacional. Está la izquierda, no quiero olvidarme de la izquierda, para enojar a los muchachos. Y la izquierda, que también tiene su frente, que lo lleva a Claudio del Pla como candidato a senador nacional. Hay algunos otros partidos que no intervienen, por lo menos en forma directa, no se los vio, no intervienen activamente en esta elección. Uno de esos es el PRO, pero acá en Salta. De eso vamos a estar hablando esta noche. Para que eso ocurra, está invitado Leonardo Aguilar, que es el interventor del PRO acá en Salta, Walter Guayar, que es dirigente peronista, y Moisés Sánchez, que es dirigente de Fuerza Patria. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, antes de iniciar esto, Moisés, vos que sos un hombre que te gusta hacer docencia, ¿cómo estás viendo el panorama nacional? Bueno, yo creo que ese es el problema. El problema central es el panorama nacional y el problema es el presidente de la nación. El problema es de que en esta situación es tan evidente, además no hace falta ser crítico. Lo que él dice, ¿no es cierto?, es lo que hay que desarrollar. Él dice, yo no creo en la justicia social. Él dice, por ejemplo, no es que solo lo insulta al Papa, no, sino que los valores centrales de la cristiandad, él los desprecia. Entonces, al proponer una sociedad justamente con esos valores que son despreciables para cada uno, es de que se trató de armar una fuerza política reuniendo a toda la fuerza porque denigra todo lo más profundo del ser argentino, digamos. Ese es el problema. Entonces, uno cuando lo mira, por ejemplo, yo soy economista, ¿no es cierto? Entonces, lo analizo en términos económicos. Es decir, se ha vencido el miércoles pasado 15 billones de pesos. Ahora el 27, 13 billones de pesos. Y el 7 de septiembre, 25 billones de pesos. En total son 50.000 millones de dólares que se están acumulando y que es imposible, digamos, pagarlo. Es decir, y él al mismo tiempo dice que el modelo es que no se gasta de más. Es decir, que hay equilibrio fiscal. Entonces, en términos de economía, es una mentira horrenda. Es imposible manejar ese modelo económico. Es decir, uno lo analiza con el rigor de los principios más simples de una economía, y esto no puede caminar. No puede caminar, nunca va a caminar, porque además uno dice, suponete, no, puede ser que este modelo camine con este tiempo, y no es posible. ¿Por qué? Porque él está diciendo, por ejemplo, le ha sacado 40% del presupuesto provincial, por ejemplo. Entonces, a las provincias. A la provincia. Es decir, el ajuste es, el otro monto es a los jubilados. Para que vos tengas una idea, la tasa de interés que tenemos que pagar, ¿no es cierto?, nosotros son de 300 millones de dólares diarios. En total cubre el presupuesto. ¿Qué crees que te diga? ¿No? Por el tema de las LEFIC que estabas diciendo recién. Claro, LEFIC, LECAP, es decir, son
300 millones de dólares diarios de interés. Es increíble que todavía, ¿no es cierto?, haya algunos que digan, valiéndose de la ciencia económica, que esto es posible. Absolutamente todos los economistas serios de este país, y que uno puede no coincidir, no están de acuerdo. Lo dicen además, lo expresan. Lo que ¿Y qué deberían hacer ustedes? ¿Tienen la solución? Obviamente que siempre tiene un país, siempre tiene una solución. Yo creo que un modelo económico correcto en 6 meses está caminando. Un modelo económico... ¿Cuál? Es decir, un modelo económico para todos los argentinos. Creo que una vez te dije yo, la economía argentina tiene 8 economías. 8. Tiene la economía de los mares, la economía pampeana, la economía andina, la economía mesopotámica, la economía urbana. Si vos la integras esa economía, en 6 meses está caminando. Es decir, no puede haber una economía sin plata. Un principio básico de la economía es la moneda. No puede venir de un tipo que no hace falta. ¿Me entendés? Que es una locura. Ahora, yo te digo, vos lo pones en funcionamiento a esa economía y en 6 meses el país está caminando. Es decir, el país justamente, la Argentina se caracteriza porque tiene una potencialidad económica, la curva de potencial que tiene la economía de producción es enorme, es enorme. Para que vos tengas una idea, lo que produce el mar argentino es casi lo mismo que produce la pampa húmeda. Ahora, con una geopolítica correcta vos tenés vaca muerta, con una geopolítica correcta, porque vos rápidamente haces una política de integración con Brasil, le llevas petróleo. Ahora, si vos te peleas, es imposible. Ahora, eso que dice Moisés llevó, me imagino yo, a hacer una propuesta para este programa eleccionario de este año, ¿no? Es decir, un frente que atraviese todo, que sea transversal y se ponga frente a Milei. Claro. Es casi una necesidad, es una necesidad de todos, porque lo que propone es una cosa increíblemente que la dirigencia política o que el conjunto social haya aguantado hasta este punto, ¿no es cierto?, en donde uno percibe, digamos, lo percibe en la calle, lo percibe en todos lados, de que este modelo es totalmente injusto, porque el presidente lo dice, que él quiere un modelo, que la justicia social es una aberración, dice. Así nos dice. Es decir, no es que yo estoy diciendo de que él lo dice. A ver, él dice, yo soy cruel. Cuando una persona, vos preguntarle a cualquier psicólogo, cuando una persona dice yo soy cruel y es presidente, es porque es peor, es perverso. Porque solo la perversidad te lleva a decir a vos de que vos sos cruel, digamos. ¿Me entendés? ¿Cómo se ve esto, Walter? Sí, la verdad que la dificultad económica para el país tiene una dimensión inmensurable, ¿no? Parte de un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, de nuevo, sin haber logrado ordenar la totalidad de las cuentas, porque teníamos ya endeudamientos internos y teníamos distintos tipos de endeudamiento. Pero el internacional lo habíamos clarificado, nos quedaban un porcentaje pequeño del 7% con los que no se había arreglado. Se vuelve a un crédito, y un crédito que ha sido más eleccionario que productivo de desarrollo. Luego viene un gobierno que lo tenemos que asumir como un gobierno negativo para los argentinos, que es el de Alberto Fernández, un gobierno que no interpretó el momento histórico que se estaba viviendo. No hubo coherencia en ese gobierno en cómo pararnos ante el Fondo Monetario Internacional, ante la deuda internacional, que podíamos haber parado y discutido porque había sido mal dada. O sea, vos vas a un banco y te analizan de pie a cabeza para ver si te van a dar 100 pesos. Ahora, a un país le dieron, a meses de cambiar un gobierno, 60.000 millones, 50.000 millones de dólares, que no tenían un rumbo claro, que no tenían un proyecto de desarrollo, pero sí servían para un acto eleccionario.
Desde ahí te puedes sentar con los que te prestaron diciendo, ustedes fueron unos irresponsables. A ningún país del mundo le prestaron esto y a nuestro país en un acto eleccionario se lo prestaron. Entonces rediscutimos el endeudamiento, rediscutimos la manera de pagar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que venir un proyecto serio, sólido, que plantee la reprogramación de la deuda, no a costa del hambre de los argentinos, no a costa de los jubilados, no a costa de la desinversión en obras públicas, porque eso es un superávit mentiroso. Cuando vos le decís a tu familia, no tenemos plata y vamos a poner un equilibrio, y le quitas el desayuno, le quitas el almuerzo, la cena y solamente lo entretenés con un té y galletas, le estás mintiendo que tenés un superávit. Le estás diciendo, vamos a la miseria, vamos a tener nuestros hijos desnutridos, vamos a tener serios problemas, se va a desintegrar la familia, se va a desintegrar el hogar. Y esto es lo que está buscando el presidente, porque ya pareciera ser que él busca ese desintegro, que se desintegre la familia. ¿Qué es la familia en un país? El Estado. El Estado es lo que nos nuclea. A algunos los protege más, a otros los protege menos, a unos los exige más, a otros los exige menos, pero el Estado es lo que conlleva a una sociedad a tener en qué aferrarse para debatir un proyecto de país. Él lo está destruyendo al Estado. Bueno, ¿por qué? Porque alguien gana, pero no son los argentinos los que están ganando, son fondos internacionales que tienen que ver más con la maldad que con la bondad, que les interesa únicamente su crecimiento económico en desmedro de la calidad de vida de la gente. Entonces no le importa si hay muertos, no importa si hay desnutridos, no le importa si la vejez tiene que pasar una mala calidad de vida, le interesa tener un Estado débil para venir luego, como ave de rapiña, a apoderarse de las cosas importantes que todavía tiene Argentina en este caso y Latinoamérica en su conjunto. Perfecto. Entonces, un gobierno tiene que tener claro que tiene que ser un proyecto político, pero que abarque e integre a todos los sectores. Más allá que puedan ser colaborativos o no con vos, no tenés la obligación de hacerlo colaborar el que piensa distinto. Vos tenés la obligación de gobernar para ese que piensa distinto también. Y esto es lo que nos está pasando. Estamos trazando una radiografía de cómo ven los señores que son peronistas del campo nacional y popular, una radiografía de la Argentina hoy, en este mes de agosto, a finalizar, última semana de agosto. Pero ¿cómo la ve el PRO? El PRO, que para muchos es el primo hermano de La Libertad Avanza, inclusive en muchas otras provincias se aliaron para dar batalla. De hecho, la próxima gran batalla es el día 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde hay elecciones. ¿Cómo ve el PRO? ¿Cómo ven ustedes lo que es el panorama político de hoy? ¿Qué es lo que se ha hecho en un año y medio de Milei? ¿Ustedes le auguran, qué te puedo decir, satisfacción a lo que es la propuesta mileísta hasta hoy? Mira, yo creo que hay muchos indicadores que sí se mejoraron, mucho tiene que ver un poco con lo que ellos hablaban recién. Hay muchos datos que vienen por demanda, baja la demanda y se acomodan muchos números también, en relación de precios sobre todo, entonces eso a veces vende una imagen que no es 100% real después en la economía real, digamos. Pero yo creo que si no cambia algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo puntualmente y con la incorporación de tecnología al país, lo que plantea es donde yo creo que ahí es donde está el déficit, digamos. O sea, si uno pretende tener precios desregulados y no puede competir con el mundo por la tecnología que hay en el país, es un tema a tratar. Me parece que ahí es donde hay que poner todos los cañones para decir, bueno, nosotros, ¿qué tipo de tecnología tenemos? ¿Avanzada? No, tenemos 100% obsoleta. En la mayoría del país tenemos tecnología obsoleta en las industrias. Entonces, nunca vas a poder competir por más que le pongas toda tu voluntad y le saquen impuestos y demás a un monstruo que tiene otro tipo de tecnología. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo fuerte para mí en tecnología y después sí en canales principales que desarrollen el país. ¿Esa es la visión que tiene el PRO o es tu visión? No, es un poco en general a lo que se apunta. Uh-huh. Después en cada provincia tenemos representaciones locales de La Libertad Avanza y no todas las provincias pensamos lo mismo en relación a lo que tenemos en cada provincia, por eso nuestra participación de no participar.
y que bueno, que ahí también se respetó lo que es el Partido Nacional de respetar a las provincias en lo que piensa cada provincia, digamos. Eso. ¿Por qué no participan ustedes hoy acá en Salta? Porque ¿Es por el problema de la intervención que va a terminar en marzo, según lo que tengo entendido? Tiene un poco que ver con eso. Creo que hoy el contexto es un contexto donde está muy polarizado, donde yo creo que la gente no vota a candidatos y no vota a Milei. Me parece que también lo vimos en la elección provincial, sobre todo en lo que es el ámbito de la capital de Salta, no tanto en el interior, donde se marcan también cómo se desarrolla cada gobierno. Creo que hoy me parece que la gente, no sé si se pone a leer en la línea qué es lo que está abajo de cada nombre, me parece que vota sabiendo que es la lista de Milei. Y la verdad que poner candidaturas que son casi testimoniales, porque uno sabe que no va a poder llegar a un cargo, por lo menos en la situación que está, me parece que es una energía que hoy tenemos que ocupar en terminar de rearmar el partido con una agenda ya bien programada para el 2027. Eso es por lo menos lo que pensamos nosotros. Sé que hay partidos que por ahí dijeron, bueno, salimos igual a competir por el electorado. Yo creo que hay que ser claro con el electorado y hay que ser consciente. Y si uno muchas veces, como argentino, dice, que es un trabajo de todos, ¿no? Porque el Estado un poco somos todos también. También hay que ser responsable con el gasto de una elección y saber que uno no está en las mejores condiciones para abordar esa elección. Claro. Entonces me parece que es honesto no participar en estas elecciones. ¿Por qué crees vos que ustedes se ganaron el mote de kirchnerismo de buenos modales? Por la forma, quizás me parece que un poco lo que decía Moisés, habla mucho de las formas, ¿no? O sea, que encierra valores, que encierra un montón de cuestiones, pero habla mucho de formas. Y yo creo, yo también soy de ciencia económica, no economista, pero sí licenciado en administración, y los economistas siempre tenemos esa diferencia de quiénes somos más sociales y quiénes somos más matemáticos, por decirlo de algún modo, para que se entienda. Y en cada cambio que se hace en la economía hay personas y hay realidades, y está bien que por Bueno, ahí... de hecho, la economía no es una ciencia matemática, No, es una ciencia social. Sí. O sea, tiene que servirle a la gente, si no, Sí, no tiene sentido. Incluso cada variable que uno toca en la economía afecta de una forma u otra a la gente, para mejor y no para mejor. Eso es una realidad que pasa con la economía. Entonces yo creo que ahí es momento de también ver y analizar el contexto nacional, a ver de qué manera salimos adelante. Porque hay como una especie también hay muchas realidades, ¿no? Están las generaciones más grandes que vienen con otro tipo de experiencia vivida, sobre todo en la Argentina, con lo que significa haber vivido en Argentina todos estos años políticos, después de la vuelta a la democracia. Y hay jóvenes que hoy la pelea es generacional adentro de las casas. O sea, los más grandes votan de una forma y sus hijos votan de otra. Y no se pueden terminar de poner de acuerdo en ver una visión común, así de ideología y demás. Y bueno, ¿qué pasa a veces con los más chicos? Le dicen a los más grandes, sí, yo entiendo todo lo que me decís, pero mirá cómo estamos. Entonces, hay como una cosa así que no se llega a encontrar. Bueno, es lo que se ve hoy, ¿no? Es decir, yo respeto lo que dicen los tres, pero quisiera que alguien de los tres me explique por qué razón la libertad avanza. Se ríe Moisés Sánchez. ¿Por qué razón gana como sello Moisés? Sí, sin importarle a la gente, como acaba de decir Leonardo. Desde antes que Milei llegue al poder, yo dije, una experiencia de un viejo dirigente que decía lo siguiente: dice, los pueblos cuando están muy desesperados y tienen en su desesperación, es posible que voten lo nuevo. Avanzan hacia lo nuevo, a lo desconocido. Eso es lo que ocurrió. Milei era el único desconocido. Ahora ya lo conocemos, ya es otra cosa. Ahora te lo describo, entonces te digo, porque la gente dice, bueno, pero lo votó. Ahora ya es otra cosa. En el pasado. El pasado. Entonces, la cuestión es el futuro, porque creo que esa es la discusión. Yo estoy de acuerdo con lo que dice él sobre el tema de la educación. Fíjate vos, de que todos sabemos que hay una enorme revolución científico-técnica en el mundo. Enorme, ¿no es cierto? Es decir, ha cambiado todo, ya te voy a describir cómo cambia en la sociedad eso, por qué los jóvenes, por qué esto. Bueno,
sin una revolución en el sistema educativo no es posible ningún país, el desarrollo en ningún país. Claro. Un gran intelectual dice, antes los pueblos se asentaban a la vera de los ríos y crecían por su capacidad de asociación. Ahora hay un único río que es Internet. Eso señala, ¿no es cierto?, el enorme cambio. El que no está en Internet no existe. Pero para que ejemplificarte esto, los valores que vos los obtenías al principio, los obtenías en tu familia, los compartías con la vecinalidad, con el centro vecinal, con la escuela, ¿no es cierto?, con la iglesia, con ¿Hoy el desapareció sindicato. eso? Y claro, no está más. Cuando empezó la televisión, ya al padre tenía que discutir con el hijo, porque el ídolo de él se pinta los brazos y los hijos se pintan los brazos. Si no podés explicar, el padre empieza a tener ese problema. Ahora, con el celular es aún peor su aislamiento. ¿Por qué? Porque está aislado en su propia casa. Imagínate el cambio tremendo que ocurrió. Y el reto profundo al sistema educativo para que los padres, los maestros puedan explicarle. La arquitectura de la escuela va a desaparecer, no va a haber más pizarrón. Bueno, Entonces, que no podemos seguir enseñando como enseñaba Sarmiento. Claro, O sea, pero lógico. el tiempo cambió. Yo, por ejemplo, tengo una visión. Me parece muy atinable lo que dijeron los dos economistas. La verdad que felicito la posición del amigo de decir, tengo un partido que en otras provincias están aliados a la Libertad Avanza, pero en esta provincia conocemos, como es más chico, conocemos quién es quién y nosotros ahí no nos aliamos y a la vez no tenemos capacidad económica como para hacer un desgaste, sobre todo cuando el partido a nivel nacional no está en una sola acción, ¿no? Me parece que uno de los errores de la política, una vez más, que vamos atrás de la pelota, es no habernos dado cuenta que el presidente no nos interpreta a nadie, que tengamos una estructuración política, no nos interpreta a nadie, y ahí empiezan a venir los que dicen, bueno, mi odio hace que no quiero que venga aquel, entonces me junto con este para que no venga aquel, o sea, no busco lo mejor, porque si el PRO a nivel nacional habría salido con su sello, si los radicales habrían salido con su sello, se habría visto que la Libertad Avanza no tiene todo lo que tiene porque el voto que le tiene bronca a se habría disgregado en los distintos partidos. Bueno, al no tener eso, está el voto que odia, de un porcentaje importante, que se suma a Milei, lo quiera o no lo quiera. Por eso, respetable la posición de PRO, que no se suma a los odios, sino a una reflexión, a un análisis, y no lo había escuchado antes, lo escucho ahora, y por eso podemos... Bueno, pero hace pensar 41 distinto. años que los argentinos elegimos no al mejor, sino al menos malo. Bueno, pero ahí Estamos tiene, condenados hay, a hay eso. una acción. Ahora, lo que yo sí, sin ser economista, digo, A ver. que vos tenés que mirar, para gobernar un municipio, una provincia, un país, tenés que mirar al mundo. Porque el mundo va fluctuando. Nosotros decimos, la deuda de Argentina es una mochila de plomo. Y es una mochila de plomo porque no sabemos cómo manejar esa carga. Porque si supiéramos saber manejar la carga, no sería tan mochila. Te puedo asegurar que Estados Unidos debe mucho más que Argentina, y que si alguna de esas potencias, los chinos, querrían, lo ponen de rodillas. Nada más que el mundo va cambiando, hay algunos que apuestan a que sea a través de una guerra el cambio, otros apuestan que sea a través de la competitividad, de esa tan mentada competitividad. Y en esa competitividad, aquellos que se dicen republicanos y democráticos y que dicen que el socialismo o el comunismo no es democrático, se dio de la noche a la mañana cuenta que esos no democráticos, que tenían millones de pobres y que estaban en el atraso, los superaron ampliamente. Y que hoy día, cuando ellos se sientan en la mesa, pesan más que todo el resto. Porque su tecnología y su avance es tan importante, tan grande, que los países no pueden. Entonces, ¿qué están haciendo el resto de los países? Cerrando las puertas. Estados Unidos cierra la puerta, le pone aranceles más caros para defender su producción. ¿Qué dijo Francia hace 2 o 3 días? Dijo, nosotros para entrar al Mercosur tenemos que garantizar la defensa de nuestra producción, de nuestros agricultores. Cada país defiende lo propio. ¿Qué hace Milei? Rifa lo propio.
no defiende ni la agricultura, no defiende ni la ganadería, no defiende la industria, no defiende a nadie y ataca al Estado. Entonces vos te decís, este tipo que dice que viene y se abre y que es el nuevo y que es lo nuevo, no está viendo el mundo, que está discutiendo otros temas y que están cambiando los factores de poderes en ese mundo y él no lo está entendiendo. Entonces cree que yéndose a juntar con fracciones minoritarias y extremistas en distintos lugares donde le dan cocardas que podrían darle en el Club del Canin, en cualquier asociación intermedia, podría dar esas cocardas, y se viene y le hace creer a los argentinos que tiene grandes premios. Y la verdad que no la está entendiendo ni a la economía, ni a la Argentina, ni al mundo, y lo está chocando. Y esto hace que personas Ahora, con la hay una racionalidad pregunta, de los amigos te hacen un análisis económico. Ahí quiero ir a una pregunta que es clave como para que la gente entienda. Milei está manejando mal la economía, según ustedes maneja además mal el país. ¿Y quién tiene la certeza, quién lo puede manejar? Lo manejó el PRO y así no fue con el PRO. Hace 70 años está el peronismo y así no fue con el peronismo. Entonces, ¿quién le dice la verdad a la gente? Yo creo que es el sistema, justamente lo que acaba de decir es... O sea, no salimos sí, nunca. Claro, escúchame, hace 40 años, decís vos, la democracia, La democracia moderna, una sí. democracia nueva. Sí. Bueno, creo que el gran error es que no hay internas. ¿Cómo no hay internet? Es decir, los liderazgos institucionales nacen del juego libre de las instituciones. Claro. Es decir, yo creo que hoy estamos por eso. Es decir, el problema que es decir, una democracia es democracia, por eso en principio, digamos. Es decir, ¿cómo digo yo que yo soy más bueno que vos en democracia? ¿No es cierto? Es decir, che, tendrá que el rating, tener una propuesta. Claro, mostrarle a yo la tengo que gente. poner una propuesta de periodista y entonces más te miran a vos y a mí. El rating es el que está diciendo, porque el rating está diciendo democráticamente a quién le llega. Bueno, en el sistema político la elección es la que dice quién es el mejor. Claro. Pero lo que nadie te dice, que esta es una democracia adolescente, pero cuando nace, en esta adolescencia, nace con una matriz endiablada ya, porque el proceso, Martínez de O había dejado una economía totalmente desarticulada, pero ya totalmente entregada. Entonces, cuando viene Alfonsín, que gana una elección a una fuerza política como el peronismo, que nadie habría pensado que le iba a ganar, gana, y él es un gobernante incipiente, nuevo, pero para el peronismo era nuevo ser oposición. Nosotros no supimos ser oposición, él no supo ser el gobernante que contenía a todos. Pero a esas dos facciones internas que son parte del problema, había un problema superior, que las políticas que tenían que desarrollar en Sudamérica estaban planificadas desde el centro del poder del mundo, desde Washington. Ahí determinaban, por ejemplo, que si Alfonsín quería hacer una ruta como desarrollo de infraestructura, el corredor bioceánico, decían, no, vos tenés plata para la caja PAM. El Banco Mundial te presta plata para comida. El Banco Mundial te presta plata para esto. Era justamente para el asistencialismo, no nos prestaban la plata. Y un presidente, no para el desarrollo. No para el desarrollo. Y había un presidente inexperto y una oposición inexperta que no se dieron cuenta que estábamos siendo títeres de ese poder. Y ahí empieza la economía así. Después viene Carlos Menem, que asume anticipadamente en una democracia ya debilitada. Alfonsín tiene que gobernar cuando todavía los argentinos no sabíamos si la democracia iba a durar. No sabías si no venías de golpe y raje, tenías que exiliarte o terminabas preso torturado. Y él valientemente hace un juicio, que es un ejemplo mundial, pero ese juicio también te genera desgaste y te genera enemigos. En esa generación de enemigos estaba el capital, estaban los que adherían a lo que habían sido parte del golpe y estaba una oposición que no sabía ser oposición. Y a esto, que lo maneja bien el poder del mundo, se aprovechó para influir. Viene Menem y ¿qué se decía? Hay que estatizar, hay que privatizar. Vos decías, ahora todo critican, pero vos pedías un teléfono y te lo daban a 30 años, vos querías que la compañía vea, ya se vaya esa compañía. ¿Y qué pasó con Menem? Lo votó todo el mundo a Menem, pero vos le preguntabas, ¿vos lo votaste a Menem? No, nadie sabe quién lo votó a Menem, ¿de verdad?
No, Sí. bueno, allá a dónde te iba. También tenemos que hacer una reflexión como Yo le pueblo. pregunté al Chino Sánchez, me dijo, no, yo a Menem no. No, yo lo No, voté. sí, lo voté y yo... No, era una sí, chance, una broma. No, Claro. pero también No, me tengo que ir a la pausa. como pueblo también tenemos que hacer un análisis, porque si no la culpa es de los otros, ¿no? La culpa es de los políticos, la culpa es del empresario, la culpa es del trabajador, la culpa es de la CGT, siempre la culpa es de los otros. También de nosotros como sociedad, que tratamos de ver, en vez de profundizar, que nos llegue el mensaje más fácil. El que más me llega ese, entonces hoy pesa más un populistas como sociólogo, sociedad, esa hoy sería pesa la más un pregunta. sociólogo que un programa de gobierno, Claro. o que un buen candidato. Bueno, hay que preguntarse si el pueblo es populista. Hoy habría que preguntarse eso. Estamos charlando de política y cuando volvamos después de la pausa, vamos a charlar por qué razón se produjeron las candidaturas que tenemos hoy y si esos candidatos son para el momento que vive el país, la provincia, hoy. La pausa y venga en un minuto. Estamos de retorno en La Huella, Periodismo Ciudadano, esta noche con Leonardo Aguilar, interventor del PRO acá en Salta, Walter Guayar, dirigente peronista, y Moisés Sánchez, dirigente de Fuerza Patria. Frente a todo esto que escucharon ustedes, los diagnósticos, los puntos de vista, las opiniones, ahora hay que ver cuál es el antídoto para eso. Un hombre que vino y dijo, el antídoto es pararse contra Milei. Hay que decirle no al avance, no a la destrucción de la Argentina, no a la destrucción del Estado. Tantas cosas que en definitiva le costaron a los argentinos. Y él dijo, bueno, voy a ser candidato a senador nacional y voy a ser por Fuerza Patria. Y fue y se reunió con Cristina Fernández. Y Cristina Fernández tenía que decidir entre Leavi y él. Y finalmente creo que decidió por él, porque se quedó con el sello de Fuerza Patria. Y Leavi se fue y es candidato por el Partido de la Victoria, del cual es su presidente a nivel nacional. En el medio quedó flotando el peronismo y hay fuerzas que integraban esos 11 partidos que era el Frente Fuerza Patria y se fueron. Uno de ellos es el Frente Grande, ¿no? Y como el Frente Grande hay 2 o 3 partidos que también terminaron huyendo de allí porque dicen, no, mi límite es Urtubey. ¿Cómo se entiende eso y dónde están parados hoy, Moisés? No, bueno, como te decía, un modelo presidencial es un modelo económico, social, partidario, es decir, siempre tenés que tener como ideario un modelo y los principios del bien común. Bueno, eso no lo tenemos con Milei, por eso es nuestra diferencia. Ante eso, que es muy profundo, con Milei, es decir, esos principios no los tienen. Milei. Con Milei. Con claro, Milei. sí. Ante eso, ¿no es Sí. cierto?, que es muy profundo porque es en el marco de lo que te decía, en una enorme revolución científico-técnica, hay una enorme crisis de la sociedad, hay un nuevo orden mundial. Ante eso que sucede, ¿qué es lo que dicen un conjunto de dirigentes del peronismo? Pongamos los mejores dirigentes con el volumen y la capacidad, ¿no es cierto?, para enfrentar esa problemática. Y en principio llamarlo a todos, digamos, todos, y que después la conducción decida. Es decir, el primer objetivo era, nos juntemos todos y veamos primero quién se anima y después quiénes deciden los que tienen la decisión, porque no había partido, el partido estaba intervenido, los otros partidos también estaban debilitados en la interna, y bueno, eso es lo que sucedió. Por eso, creo que... Bueno, Juan Urtubey, ¿por dónde sale entonces? ¿Por qué partido? No representa a ninguno, o representa a todos. Claro, representa e intenta representar hasta el conjunto del peronismo. Esa es la idea. O sea, el conjunto del peronismo, ¿quién es? El propio peronismo El y PJ, todos los partidos satélites. Claro. Igualar, representar, otro... Claro. En principio hicimos una reunión donde estaba Memoria y Movilización, habían 12 partidos. ¿Sí?
Después quedaron 6 y 6 que estaban con alrededor del Partido de la Victoria. Y bueno, terminaron siendo esto, Fuerza Patria, y diciendo la conducción nacional del PJ y de esa Fuerza Patria Nacional, quienes eran los candidatos. ¿Sabes por qué pregunto esto, Moisés? Porque es muy importante que la gente tenga claro el panorama. ¿Quién es quién? Si lo tienen que votar a Leavi, si será Urtubey, ¿cuál de los dos es el que está más cerca de la mejor representación que la que ustedes quieren mostrarle a la gente? En esa instancia también obviamente estuvo Walter Guayar, que como dirigente del Partido Justicialista estuvo intentando ver qué cosa, Walter. Yo lo que creí, y es por lo que trabajé y porque acepté ser parte de la mesa, es que podíamos, viendo la realidad del país, haciendo autocrítica de errores cometidos, íbamos a ser capaces de no pensar en la individualidad o en el sector, sino en el conjunto. Yo creía que era el momento histórico para demostrarle a la sociedad que nos importaba más la sociedad que el propio partido, ¿no? Que el concepto de perdón, de primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres, iba a ser el eje que nos iba a rodear. Primero la patria, tiene que ser primero la patria. Segundo el movimiento, ver cómo hacíamos el movimiento lo más amplio posible para defender esa patria. Y por último los hombres. Aquí el amigo del PRO, el interventor del PRO dijo, la gente está votando el sello Milei. No vota a los candidatos, ni significa que va a votar el sello Milei. Bueno, esa es una de las debilidades de la democracia, que empezaron a votar sellos y no programas. Antes decían, no, pero antes te votaban a Marcha y a Perón y Evita que estaban muertos. No, era un programa, pero era un programa de gobierno, era una doctrina. El peronismo es una doctrina, Milei no es una doctrina. El peronismo es una doctrina. Es un proyecto de país y un proyecto de vida. Te puede gustar o no te puede gustar, podés acompañar o no acompañar, que eso está bueno y eso es la democracia. Pero es un proyecto de vida. Aquí es votar al hombre, votar al sello. Como era una cuestión de sellos, y el sello más importante que se podía contraponer con Milei era el sello que conjugábamos todos los partidos que planteábamos un proyecto nacional que gane octubre y se consolide para el 2027. Yo pensé que eso lo íbamos a poner en la mesa. Cuando a mí me dicen, vamos a llamarlo... ¿Por qué pensé que no se puso eso? No, porque cuando a mí me dicen, che, vamos a sumarlo al gobernador de la provincia y lo vamos a sumar a Urtubey, son los dos nombres que dijeron, lo vamos a sumar a los que ya veníamos trabajando de un montón de años en esto mismo, dijimos, ¿bajo qué condiciones? No hay ninguna condición. Venimos todo al llano y discutimos. Bueno, si venimos todo al llano y discutimos, me parece 10, porque entonces podemos empezar a ver que en una de esas tenemos que armar una lista con gente que no tenga tanta preponderancia, pero que sí nos ayude a equilibrar. Que si A genera discordia con B, C y D, bueno, A da un paso al costado porque tenemos todo el alfabeto para ir poniendo, porque teníamos para una cantera importante de mujeres y hombres que podíamos ir conjugando. Pero cuando empezamos a ver que un sector decía, vale las encuestas, el otro sector decía, vale la lealtad, lo que yo hice y cómo me porté todos estos años, cómo voté. Y otro sector hacía silencio. Yo creo que ninguno tenía razón. Ni el que hacía silencio, ni el que decía vale la encuesta, ni el que decía yo creo que la lealtad... Y entonces... ahí es donde tenemos que decir qué tenemos al frente y a qué estamos... No es una elección de radicales y peronistas que más o menos nos diferenciamos, pero al país lo tenemos como una república y un Estado que hay que fortalecer. Aquí estábamos ante una persona que tiene su sano juicio distinto al juicio común de la mayoría de los humanos y tiene una violencia y una agresión y una crueldad que él mismo, como lo decía Moisés o el Chino Sánchez más conocido, la violencia, la crueldad que él mismo dice, no estábamos para estar anteponiendo todo lo que antepusimos, la encuesta. La encuesta se cambia con trabajo. La encuesta se cambia con trabajo. El que seamos leal,
Bueno, se construye con un proyecto, leal a un proyecto, no una persona. Bueno, leal pero a un ¿qué pasó proyecto. entonces? ¿Cuál es el final de la historia? Y el final de la historia que no nos pusimos de acuerdo, los 11 partidos habían determinado que 3 personas determinábamos cuál era el consenso. Como no había consenso, 2 votaron por la lista que hoy representa a Fuerza Patria y yo voté en contra de la lista porque no me pareció que había salido el consenso. No me pareció que yo debería ser, no digo cómplice, sino parte de los que bajan la cabeza, y porque el montón va para allá, yo también voy para allá. Porque hay veces cuando fijas una posición es tan importante como cuando te sumas porque te querés sumar, porque no querés quedar como un perdedor, ¿no? Ahora, ¿puede ser esto una próxima interna entre Urtubey y Leavi, esta elección que viene? Creo que no, creo que eso nos haría mal, digamos. Haría, Por eso pregunto. no, yo creo que en el futuro, hoy ya están dados así. Creo Así que lo que se busca, tanto creo que el conjunto de la dirigencia política, es polarizar la elección con Milei. Creo que cualquier otra posición es un error, ¿no? Un error, digamos. Y por ejemplo, ¿cómo se ve en esta circunstancia Yo creo al frente del oficialismo saincista, del gobernador? ¿Cómo puede jugar es interesante. frente en esta instancia? Yo hace un rato le decía que no vengo tanto de la política, pero sí es muy interesante escucharlos así, ¿no? Le presto mucha atención cuando hablan. Ambos dijeron cosas muy interesantes y tiene que ver con cuando él explicaba los fenómenos de por qué se votó a Milei, de lo nuevo y demás, anteriormente, y lo que está diciendo Walter. No hay figuras, en mi opinión, no hay figuras que representen ese cambio en la política. Hoy. Claro, la política está en crisis, todos los partidos están en crisis. No hay partido que se salve de la crisis política que hay en la Argentina. La gente no sabe que se vota el 26 de octubre. Si vos salís a la calle y le preguntás, no saben que hay elecciones y menos saben que se vota. Eso lo sabemos nosotros que estamos en este círculo político y demás, y cuando la gente dice, ¿por qué están de campaña? ¿Qué se votará? Eso es un poco lo que está pasando. Eso es un problema enorme que tiene la sociedad, de no saber que hay elecciones, de no saber. Pero también es problema de la política no generar candidatos nuevos, candidatos que representen los cambios. O sea, yo entiendo todas las posturas, pero hoy estamos en un contexto de año y de siglo y demás, que ya 3 años para atrás es muchísimo tiempo. Oye, que de acá para adelante, ¿qué se hace? Es cuando uno va a veces a una especie de terapia y uno puede decir, bueno, ¿qué te pasó antes? ¿Te pasó algo malo, pobre? ¿Te pasó algo bueno, buenísimo? Pero de acá para adelante, ¿qué hacemos? Eso le falta a la política, eso es lo que estoy viendo. Yo creo que el sancismo se nutre un poco de eso. Yo creo que en el interior el sancismo no va a estar tan débil. Un poco lo vimos también, el reflejo de lo que fue en la elección provincial. Y que es muy hábil para mirar todo ese tipo de cosas. Sabe dónde tiene que ceder, sabe que la capital es un núcleo duro para él que no lo va a acompañar tanto, pero sí que lo puede hacer en el interior. De hecho, ya salió a mostrar todos sus candidatos del interior, estuvo por el norte y demás, y todo ese tipo de cosas que el resto todavía no arranca, digamos. Ahora, dentro de ese contexto que acabamos de plantearlo, hay una persona que es la que dirimió la interna. Es Cristina, que es la conductora de ustedes. Se inclinó por Urtubey, porque le dejó a él con el sello de Fuerza Patria, lo recibió, lo perdonó y le dijo, vaya adelante. No, yo creo que eso no es lo principal, pero sí, las conducciones siempre deciden, digamos. En ese caso, creo que no solo Cristina, sino la conducción nacional del PJ decidió eso, digamos, ¿no? Y era la fuerza que más importancia tenía. E inclusive creo que hubo un llamado telefónico porque a Nora Jiménez y la puso ella, ¿no? Creo que fue así, pero lo importante, yo creo que hoy a esta altura no es son anécdotas propias de la construcción de la fuerza. Lo importante es la política. Y la política está, digamos, desgastados sus dirigentes, ¿no es cierto? Dice, una sociedad dinámica e instituciones no dinámicas, crisis dirigencial, eso es lo que sucede. No es decir, la crisis es muy profunda. Acabo de escribir yo cómo en la vida familiar hay una crisis profunda.
Bueno, en la crisis también, en lo sindical, también, todas las organizaciones intermedias están en crisis. ¿Y eso cómo se resuelve? La pregunta. Con buena dirigencia. Eso No, se no, resuelve pero con ¿quién buena dice? dirigencia. Viste que siempre se discute la ética. La ética es acción de acuerdo a principios nobles. Ahora, ¿cuál es el principio noble en una democracia? La democracia. Ese es el problema que tenemos. El respeto a la problema es que voluntad popular, ese es el... Pero y claro, pero bueno, ¿cómo se dirime quién es el mejor candidato? Y bueno, el peronismo tiene, a ver, podría dar clases sobre ese tema. Ya en el año 2019 Cristina lo eligió Alberto Fernández y se equivocó. Pero por eso Hicieron el está- peor... Y eso ¿Por qué? estoy diciendo. Eso Ah, estoy por diciendo. eso, año 2019 se equivocó Cristina, porque lo eligió ella y lo puso ahí y gobernó, hizo una tragedia de la Argentina. ¿Se animaría que hagan un ejercicio? ¿Por qué no? Fue capaz que Si no demora mucho tiempo. No, yo hago el ejercicio, después va a depender de cada Ajá. uno de ustedes. ¿Creemos que va a votar el 60%? Sí. ¿Cuánto dicen que tiene la Libertad Avanza de ese 60%? ¿Cuánto creerías vos que tiene el 60% que va a votar la Libertad Avanza ¿En Salta? en Salta? Cerca de 40. Cerca de 40. Toda la provincia, ¿no? Cerca de 40. ¿Vos cuánto crees que tiene la Libertad Avanza? Yo creo que las políticas tienen, no hay ni sello ni Pero la de Milei, ¿cuánto crees que te piensan? Milei, la encuesta nuestra, la encuesta de gestión, tiene el 20%. Bueno. De gestión, perdón, de gestión tiene el 95% en contra. Por eso, pero yo de te gestión, digo que es lo para que hagamos nos el puede medir. ejercicio rápido. Claro, ¿Cuánto entonces, le da? Entonces, no es una cuestión de cuánto le da, sino lo que estoy diciendo, que la gestión de Milei tiene el rechazo Está bien, del pero yo 95%. estoy haciendo un ejercicio. Ahora, Acá ¿cuánto el lo van a ejercicio, votar? a ver. ¿Cuánto lo van a votar? Es una cuestión de la política. ¿Vos cuánto crees que puede tener? Yo estoy con casi el 40%. Yo digo el 35. ¿no? Más o menos. El estamos- 35 del 60. Sí. ¿Cuánto tiene la provincia? ¿Cómo cuánto tiene? ¿De qué? ¿Cuánto de ese 60 que va a votar? 35 tiene Milei. Sí. ¿Cuánto el gobierno provincial? El frente que ha hecho el gobierno provincial. 50%. No, pues ya estaríamos en 80 y vota el 60. No, pero debe estar ahí más o menos también. Un 30, un 35. Es que si ya nos pasaríamos en 60. Pero que no va a votar el 60. Tenemos un votar más. problema Yo matemático. creo que sí. Acordémonos una cosa. Bueno, La yo lo que última digo- elección, no estamos hablando de la provincial, pero la última elección, estamos hablando de presidenciales, Sí. se llegó al 72%. Al 70 y algo. Por eso, yo calculo que va a votar entre el 60 y el 65. Yo digo que si empieza en 35 la Libertad Avanza, el gobernador entonces empieza con 10 y todo el resto de los partidos, los 3 de izquierda, el radicalismo y los 2 frentes peronistas, tienen el otro 10. Y ahí estamos, Ellos en el 20. ahí estamos en 35 Ajá. más 20, 55. Hay un 5 indeciso. Sí. Ahora, ¿ustedes creen que el frente del gobierno cuando salga a la calle se va a quedar en el 10 o va a subir? No, yo creo que puede subir. Va a subir, pero hay uno solo que puede bajar, es la Libertad Avanza. Cuando el peronismo salga a la calle, ¿se va a quedar en el 4% de cada lista, le pongamos así, de cada lista, o va a subir? Va a Yo creo que subir, va a subir. baja el 35. Cuando vos lo empezás a hacer baja, y la sociedad te ve que vas bajando, que vas bajando, que vas bajando, empieza a tener otra visión. ¿Qué quiero decir? Que es un final incierto la elección. Igual, Lo que se da como seguro, yo creo que va a ser incierto. Igual, perdón, pero creo que hay un creo error que- en el ejercicio. Perdón, pero Sí, no, está bien, está bueno. Pero en realidad vota el 100%. O sea, ese Pero 60%... primero ganó el 40 y no va a de los participar. votantes que van. De los voto votantes que van a válido. votar, hay una masa que es el 100% de los que van a votar. Exacto. De ese 100% que va a votar, ¿cuánto se queda de Libertad Avanza? Hay un 40 para mí y hay un 60 a repartir. Sí, ¿Entendés? Es al revés, o sea, no hay que mirarlo con el 65%, sino hay que mirarlo con el 100 de los que van a votar. exacto. Bueno, Pero- pero y ahí, en ese conjunto, al lugar a donde más se le puede sacar votos es a ese 40 que vos le decís, que yo le pongo 35. ¿Por qué? Porque le han empezado a pasar cosas al gobierno, porque ellos se vanagloriaban de ser buena gente, de ser gente honesta. Y ahora están demostrando que no son ni buena gente, porque son crueles, y no te podés decir buena gente si sos cruel, y encima no son honestos. Empezó a salir la corrupción por todos lados. Para que te y des eso una va a idea, generar hace un un desgaste momento importante. estábamos hablando, hace un momento, de la provincia de Buenos Aires como la madre de todas las batallas. 7 de septiembre. La provincia de Buenos Aires tiene 8 secciones electorales, 8.
Pero las más importantes es la primera, la tercera y la quinta sección electoral. En esas tres secciones almacena el 80% del electorado. Sí. Y en esas tres gana la Libertad Avanza según las últimas encuestas. O sea que imaginémonos lo que puede llegar a ocurrir. Por eso, Que son bastiones y además, son encuestas. Siempre la encuesta Siempre, es una encuesta. Si no, vuelvo nos yo, queremos si la me encuesta, no permitís. vemos elecciones, ¿no? Si vos me permitís. Hace un rato decíamos, a Milei lo votaron por desconocido, ¿sí? Lo votaron hace El pasado. El pasado, digamos. Sí. Ahora decir, ¿cuánto tiene? En el presente, gobernar deja hasta. Ahora, nosotros, la encuesta que hicimos de gestión, porque ¿qué haces vos en una encuesta de una persona? Es decir, ¿qué tipo de ¿Qué encuesta? medís? De gestión, ¿qué medís? La gestión. 95% de rechazo a la gestión de Milei. ¿Cuántos votos tiene? Me preguntan. Y tiene el 5%. Entonces, si la gestión es lo que medís, ¿no es cierto? Es decir, nadie está de acuerdo con lo que hace Milei. Pero hay un porcentaje importante, voto odio, acordate. Estoy diciendo la realidad. Vos le preguntás 5 preguntas. ¿Está de acuerdo con la política con los jubilados? No. ¿Está de acuerdo con la política salarial? No. ¿Está de acuerdo con quitar los fondos a las provincias? No. El 95% no está de acuerdo. Ahora, ¿por qué dicen que tiene el 40%? Ahora, eso que vos me estás diciendo es material de análisis de ustedes. Claro, claro, Sí. lógico. ¿Sobre eso hacen la claro, propuesta? claro. Bueno, escuchame una cosa. A Entonces, ver. ¿por qué en la elección provincial, ¿no es cierto?, que es la encuesta más real, ¿no es cierto?, saca el 20%? Es decir, el 20% saca en capital, en el interior saca menos, pero 20 del 100% es el 30 del 50 o el 60%, ¿sí? Sí. Bueno, ahora lo analicemos a eso. ¿Por qué tiene de consenso el 5% y saca de votos el 20%? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es nuestro, ese es el problema. Ese es lo que decimos, es lo que dice él, Ajá. la crisis dirigencial. Ajá. ¿Y cuál es la crisis dirigencial? Que no hay democracia. Por eso, ¿por qué yo no puedo decir quién es mejor? ¿Por qué? Porque no hay elección interna. Claro. Entonces, no es tan difícil darse cuenta. Lo que pasa es que los intereses personales de cada uno, ¿no es cierto?, superan las necesidades de la gente. Es un problema nuestro, es un problema de la oposición. Entonces, todos queremos salirnos, ¿no es cierto? Como yo tengo autoridad moral porque no me gusta ser candidato, entonces digo estas cosas. Es un error del conjunto de la dirigencia, no solo del peronismo, también del PRO. ¿Me entendés? Al no haber, es decir, si él que dice que está haciendo, está Preparando el tratando de camino para el que reconstruir el PRO. Sí. Ahora, si no hay internas, no lo podés reconstruir nunca. La base. ¿Cómo lo reciben a Urtubey en el interior? Bien, ¿Está trabajando con los intendentes? sí. No, yo te digo, la política es decir, la política es fenomenológica. Es decir, uno no puede decir, la encuesta dice tal cosa y vos medís lo que querés medir y lo medís según la pregunta, ¿no es cierto? Vos haces la pregunta y lo medís. Eso, en realidad, la encuesta es un método de control social o de promoción de ciertas cosas. Vos ponés, yo lo pongo a él y le hago una encuesta, ya lo estoy posicionando, ¿se entiende? Es decir, eso es lo que quiero decir. La política es la que vale. Nosotros, ¿qué decimos como política? ¿Qué es lo que dice Urtubey como político? La contradicción fundamental es mi ley. Es mi ley el problema, ¿no es cierto? Y mi ley no engloba ni siquiera a Ahora, los ¿qué pasa liberales, si gana Milei? porque no es ni siquiera liberal. terminó? Claro. ¿Ah? Si gana Milei otra vez en esta elección, le pondrá, como dijo él, el último clavo al kirchnerismo y al peronismo. Claro, ese es el problema. El Entonces, problema es acá que, ustedes- el problema es que ustedes- el problema es que se va a reconfigurar otra sociedad. Ahora, yo no creo en esa sociedad en donde no exista la justicia Pero si la social. gente quiere eso, bueno, es porque la sociedad cambió. La gente si llega a votarlo a Milei y Milei siente que ese voto es un cheque en blanco, va a acelerar el proceso de justamente dañar y lastimar a esa gente que lo votó.
Con lo cual, el peronismo lo único que va a hacer es estar ahí, manteniéndose. Pero nadie quiere volver atrás, nadie quiere más inflación, no lo van a terminar. Nadie quiere más pobreza, nadie quiere más robo, ese es el problema. nadie quiere más todo lo que se Ese vive. es el problema, de que no es cierto de que no hay inflación. Ese es el problema. No, perdóneme. Esa es una estupidez que se le ocurre. 121, Ahora venir a dudar del INDEC. Son los mismos que medían antes. No, es que yo no dudo del INDE, yo estoy sacando datos del INDE. Escuchame una cosa, los datos del INDE, si vos los tomás en dólares, tenemos una economía bimonetaria. Vos tomás la inflación en pesos y es una cosa, y tomás la inflación en dólares, 120%. Y te digo más, no hay ninguna razón para tener inflación, porque no se fabrica más moneda espuria. Están cerrados los grifos. ¿En serio? Pero bien empezó, fabricó para 10 años. No, pero no es cierto. No es cierto eso. Billones de Es que billones no es imprimió cierto. en su Es que primera no semana. es cierto. Yo te estoy diciendo como No, economista. cuando empezó el... Claro, cuando él empezó. No, pero esa es Yo otra te historia. estoy diciendo como economista, no es cierto. ¿Qué cosa? Primero, de que no hay inflación, hay una enorme inflación reprimida y se está mostrando en el dólar, 121% de inflación en dólares. Eso es terrible para una economía. Te digo lo otro, te digo la otra cosa. No es cierto que hay equilibrio fiscal, por lo tanto hay emisión monetaria. Emisión secundaria se llaman los economistas. Por eso hay tantos bonos. Pero los bonos los heredó Pero del te estoy gobierno de diciendo, Alberto cada Fernández. 15 días hay que emisión. empezaron con las LECAP, Cada después vinieron las LEKIP, las LELIC, perdón, y ahora estamos con las 15 días hay LEFIC. emisión. ¿Cómo? Cada 15 días hay emisión. No, la heredamos de Caputo. No. Lo que hoy tiene Cuatro Caputo Nada es de eso es del Caputo. demostrable. Pero Todo es datos motivo del de INDEC, duda y de datos sospecha. del INDEC, ya te voy a No, mandar no, los no, Lo datos que hoy del heredó INDEC. Caputo es herencia hecha por él. No sé. Bueno, se me terminó el tiempo. Gracias por estar acá esta noche y explicarle a Salta la propuesta o por lo menos la visión que tienen cada uno. Y como te digo a vos siempre, no solo hay que caminar, además hay que dejar una huella. Ayúdame a dejar esta. Hasta la próxima semana.